Bienvenidos a un nuevo programa de Lo Pleno. Ya saben quién soy Gustavo Jara y me acompaña Yamile. Y hoy nos acompaña una gran invitada, Gaby. Bienvenida a este espacio, Lo Pleno, nuevo podcast donde vamos a hablar de temas muy interesantes. Nos encantaría escucharte, nos encantaría que te presentes y que saludes a nuestro público que nos ve en este momento. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, más bien a ustedes. Soy Gabriela Guerrero, soy la directora ejecutiva de la Politeca. Creo que han podido ver un poquito ahí de mi contenido. Soy profe universitaria y un poco hoy vamos a conversar, creo que un tema chiverísimo porque es de dónde depende nuestra comunicación política. Exactamente, y justamente empezando para tocar un poco tu experiencia, eres profe universitaria y tienes la Politeca. Cuéntanos de la Politeca, justamente porque tu contenido es súper chévere, síganla en redes sociales. Muchas gracias por la cuña. Digamos que la Politeca nace justamente de este lugar que no tienes, de este nicho de donde aprender de educación política desde la neutralidad. No. Entonces, un poco es de explicar y bajar esas cosas complejas que vemos todos los días en política y en hacerlo un contenido digerible, sencillo, porque hoy en día aprendemos a través de las redes sociales. Antes teníamos las televisiones, ¿no es cierto? En todo lado, hoy tenemos el teléfono en todo lado. Y esa es la forma en cómo nos comunicamos y cómo aprendemos. Entonces, lo que yo brindo a través de ese espacio es la oportunidad de tener un análisis, sí, desde la neutralidad, pero también de aprender y entender lo complejo que este país, yo creo que vive de las crisis, de las situaciones políticas complejas. Es chévere vivir en este país. Cada día hay algo nuevo que pasa. Así es. Así que de ahí nace la idea, digamos, esto está vigente desde el 2021 más o menos, de mis propias frustraciones de haber sido parte del sector público, de haber trabajado en el tema privado. Yo voy y vengo, digamos, entonces he tenido la oportunidad de estar en ambos espacios y eso ha impulsado justamente a que yo diga, primero, me encanta enseñar, y segundo, necesito seguirlo haciendo fuera de las aulas. Así es. Ajá. Cool, y hablando del tema que tú decías, que tu objetivo con la Politeca era como que simplificar un poco, traducir los temas políticos a la ciudadanía y que sean más digeribles, ¿qué piensas de los nuevos formatos justamente de las redes sociales para traducir estos contenidos como TikTok, que es nuestro tema de hoy, el poder de TikTok en la comunicación política? Yo creo que, tenemos que hacer una diferenciación importante. El uso de redes sociales tiene un boom a partir de la pandemia, ¿no es cierto? Porque era lo más cercano y era la forma más fácil de comunicarse y los políticos lo empezaron a entender. Yo creo que aquí el pionero en esto fue Javier Herbas al momento de hacer su campaña, ¿no es cierto? Referente total en esa campaña. Y a partir de eso, las siguientes elecciones que fueron las seccionales, de pronto todo el mundo estaba utilizando redes sociales para... La rompió él, o sea... Y yo creo que ahí el problema fue que tal vez Javier Herbas lo utilizó mejor y el resto, cuando hubo muchas copias, ya teníamos cosas que tú decías como, por favor, no hagan... Ya te daba cringe. Ya te daba cringe, exacto. Mucho cringe. Es más, sigues viendo esos videos y te sigue dando cringe. Se volvieron clásicos el cringe, de hecho. Sí, clásicos del cringe. Google cringe Ecuador, TikTok. Y te sale. Y eso es lo triste, ¿no? Que tienes como un listado más de como campañas mal logradas que campañas bien hechas. Claro, yo creo que es súper importante eso, porque Javier Herbas empezó haciéndolo de una manera correcta. O sea, utilizando TikTok como una herramienta que le favoreció fue a él. Lo malo es que los que lo antecedieron a él, en verdad, lo usaron mal. O sea, es como, tienes que tener claro cuál es tu objetivo, por qué vas a usar esta herramienta. Y yo creo que es como, pensaron que simplemente era hacer era estar. Era estar y ya. Hay que hacer para que la gente te vea, porque en verdad, si ahorita eres alguien, figura pública, y no tienes TikTok, no tienes visibilidad para cierto nicho de la ciudadanía. O sea, es como una manera de estar presente, pero la gente creyó que es como solo haz trends y memes y eso. Y los bailecitos. Claro, O sea, yo me quedo con una cosa importante que dice Yamile, y es que tú tienes que diferenciar qué es una red social. O sea, por ejemplo, no es lo mismo utilizar Instagram que utilizar TikTok. Los algoritmos son diferentes, de hecho. Y la está gente consume. pensado para ser diferente. O sea, en Instagram tú creas una comunidad, entonces inclusive generar esa comunidad es complicado. Por eso crecer en Instagram es difícil. Y tú por eso tienes formatos de historias, porque te sientes parte, porque haces esta parte de engagement, y eso es importante en Instagram. Como que alimentas eso todo el tiempo. Pero TikTok es la red donde yo puedo llegar a visibilizarme con gente que no es de mi nicho. Claro, porque de hecho el algoritmo está hecho para que tú busques información, o sea, que tú busques contenido, recetas, o pones un nombre y te salen... O sea, está pensado para buscar cosas. Inclusive antes de que se cree oficialmente ChatGPT, terminó siendo uno de los buscadores más importantes, llegando a ser más importante que Google. Entonces, estas consultas rápidas tú ya las hacías, o sea, no sé, estabas de viaje, decías, quiero conocer Roma, ¿qué cosas hacer? Es que un de hecho, yo ya me he acostumbrado. Entro a TikTok y pongo cafeterías o restaurantes en tal ciudad para que me recomienden. Y es que es visual
es rápido. Te lo narran y bonito. Sabes que los videos que te van a salir es porque ya la gente los likeó, los comentó, es como que es contenido. Los reposteó, los claro, son compartió. cosas buenas, o sea, como... Y en ese sentido te iba a consultar algo que dijiste interesante, porque yo también, y es más que todo para aclarar, yo creo que tengo una idea al respecto, pero tú mencionaste como que a la final cuando pasaron estas elecciones presidenciales en el 2021 y la gente empezó a utilizar TikTok y bueno, hubo un candidato que lo utilizó mejor y otros eran campañas mal hechas. Pero en cuestión de comunicación en redes sociales, efectivamente hay campañas mal hechas. O sea, ¿en qué lo pregunto? Porque al final eres visible y por lo menos por la burla, la gente te conoce y te vuelves viral. Por el cringe. Por el cringe. Entonces, no cumples el objetivo que querías, pero sin querer cumpliste otro. Claro, o sea, depende cuál es tu interés real. Puede ser que lo que tú quieres es posicionarte políticamente porque sabes que no vas a llegar. Creo que eso nos pasa en las presidenciables, ¿no es cierto? Tenemos muchos candidatos que sabemos correcto. que no van a llegar. Pero les interesa estar en el debate porque ya te hiciste un actor conocido. Entonces nos importa, por ejemplo, el postdebate. Creo que esto pasó mucho con Bolívar Armijos en su momento. Eso iba a decir. Así no es Todo el un mundo lo meme. recuerda a Bolívar Armijos. O sea, no sabemos qué será de la vida de él, pero sabemos. No sabemos, pero ponte que llegan estas seccionales 2027 y lo tienes como participando para una prefectura y probablemente te saca una votación importante. Yo les invito a ver, por ejemplo, la campaña política hecha por Jorge Yunda en redes sociales, que es muy interesante lo que hizo, más allá de la candidatura política o el tipo de político. Entendió bien. Él hizo, por ejemplo, contenido que hablaba de la ciudad de Quito, de lo que hacía en sus proyectos y a la vez le mezcló con contenido interesante. O sea, ustedes se van a acordar, ¿no es cierto?, de este video famosísimo con Guillermo Churuchumbi cuando se da la vuelta y dice, yo soy Guillermo Churuchumbi. Total. Y sale con el pelo largo Cringe. y tú pensabas que era una mujer. Ese video La partida de tuvo 1 millón de vistas ese día y llegó a España y llegó a programas como El Hormiguero. ¿Me explico? Entonces, El poder de TikTok. el poder de TikTok, el poder de la comunicación política, no es tanto como, a ver, mientras tú mantengas la imagen del personaje y sea creíble, tú vendes el video. Pero si es que yo pongo a un personaje que no es creíble, lo que trataron de hacer con Guillermo Lazo, le costaba. Sí, claro. ¿no es cierto? Obvio, se notaba que no es genuino. Es que claro, es que ahí la red social o la plataforma no hacía match pues con el perfil, era vender un producto que... Ahora, tampoco ¿Cómo lo lo promocionas? extralimitaron, Claro. ¿no? Pero igual la partió. Sí, la o sea, partió por versus ciertos Jara, contenidos, claro. se le dio su giro, pero creo que... Se hizo un simbolismo, el tema de los zapatos Zapatos rojos, rojos, por ejemplo, Para que sea exactamente. Michael Jackson era, creo. Que sacaron sí. video, ajá. Claro, y después frases icónicas que no podemos repetir porque nos censuran. Pero claro, pero el ya que y toda la cosa, o sea, como que... Claro. Y todo eso lo extraen para hacerlo viral o para comunicarlo en TikTok y hacerlo que este personaje tenga una presencia ahí. Entonces, básicamente a lo que llegamos es que es básicamente ahora un requerimiento, ¿no es cierto? Si tú eres Ley. una autoridad o buscas ser en algún momento, que tengas una red social como TikTok. Porque además te ayuda a mantener el poder. Es un poco también lo que vemos ahora en nuestro gobierno, ¿no es cierto? La forma de comunicación que se hace ahora, sea gubernamental, sea política, se lo hace a través de estas redes porque es la forma más cercana a De llegar estar a la con las gente. personas. Claro. Y es curioso igual lo contraproducente, por así decirlo, el uso de TikTok cuando TikTok te restringe contenido político. Está naturalmente restringido y no puedes pautar contenido Todo el tiempo político. pasa. Entonces es un reto que aún para los comunicadores es cómo digo esto, pero sin que que me suene- censuren o que me den un alerta, un llamado de atención de que me van a bajar la cuenta. ¿Verdad? Por eso es como que, según yo, las personas que están encargadas de llevar la comunicación de TikTok deben de realmente estudiar, o sea, como hacer un buen trabajo. Yo creo que ese es el problema, como mucha gente quiere lanzarse a hacer como que esta comunicación de TikTok porque es muy fácil hacerse viral, o sea, Sí. no necesitas tanta pauta, es como que Correcto. si el video la pegó, Pero bien pensado. ajá, claro, eso es como que tienes que ser una persona súper inteligente y la gente se lanza a hacer este tipo de comunicaciones y pasa que la hacen mal. Entonces como que ahora, no quisiera decir que está un poco prostituido, como que TikTok, pero en verdad sí, y eso pasa porque los asesores de comunicación no hacen su trabajo como que correctamente. Estudiar la plataforma. Exacto, y es como, imagínense si todas las cosas, o sea, como comunicaran de una manera correcta, fuera increíble, fuéramos como, porque Ecuador tiene una facilidad para crear contenido ¡Viva el de Ecuador! nuestras crisis. Totalmente. A la cara. Te diviertes todos los días. Exacto, entonces Como que no debía haber dicho eso, pero está gracioso. ¿Sí? pero ya lo dije, o sea, Claro. ya se hizo un meme. Mira, yo creo que ahí el problema es que, a ver, ¿para qué está pensada una red social? Es para divertirte, no es para educar. Exactamente. No es para decirte algo formal. Entonces, una red social, tú llegas de tu trabajo y lo primero que haces es, me quiero divertir, o sea, quiero olvidar. Reírme, Ajá, quiero, voy a- ajá. Y obviamente te va a vender más un video gracioso, por eso les digo que a Yunda le fue súper bien, porque mezcló las dos cosas.
cosas, pero al mismo tiempo quiero saber quiero desconectarme de la política. Entonces, para mí ha sido un reto, ¿no? Porque le estoy todos los días hablando de algo como negativo, peyorativo, corrupto, y es como cómo hago que ese contenido suene simpático y tengas un contenido de valor. Entonces, claro, que la gente se quede con lo que tú quieres dar a conocer. Y la gente se interese, además, porque no quieres entrar a una red social a escuchar más problemas. Claro. Para eso ya vives aquí. Claro, suficiente con vivirlo. Claro. Pero claro, bueno, la gente igual el contar una historia o contar una noticia como chisme, porque la gente para chismosa es número uno, le encanta. Y me enganché. Story time. Claro, nos encanta el storytelling, qué bestia. O sea, yo me acuerdo que algo puse el otro día en redes de Caso Ligados, que estaba justo en boom, y les dije, les quiero contar el story time de esto, como que chisme time. Uf, y fue como, y la gente enganchada, y yo como, ok, entonces voy a contar las noticias malvadas como chisme time, porque funciona al parecer. Claro. ¿Qué político así tú? Les voy a contar de política. Sí. No voy a decir nombres. Pero sí, la cosa es, nos quedamos en esta línea delgada entre hacer contenido, ¿no es cierto?, que pegue, pero al mismo tiempo, o sea, sí es un problema, porque son noticias serias. O sea, pensemos ahorita lo que está sucediendo con el tema del asa del diésel, un montón de gente protestando. ¿Cómo eso transmites y cómo haces que al final eso le tiene que importar a todos los ecuatorianos? Exacto. Claro, indiferente de tu opinión o algo, el punto es estar informado. Informar y mantener a la gente como que conectada con la realidad que se vive en el país. Sí, porque hay mucha gente que aquí, o sea, conozco demasiada gente que dice como, no, es que a mí no me interesa la política. Es como, ¿cómo no te como interesa? Diría un gran jefe, todo es político. Todo es político, todos somos, o sea, no, tú subiste un post. Sí, o sea, al final lo que siempre les digo es todos somos seres políticos en diferentes niveles, ¿no es cierto? O sea, uno decide qué tanto se involucra, pero al final, si es que tú estás bien, si es que tu país está bien, te puedes desarrollar en lo que tú quieras hacer. O sea, si quieras ser gastrónomo, comunicador, lo que tú quieras, pero si tu país está mal te fregaste, pero no vas a poder hacer nada. Claro. Entonces te tiene que interesar. Te tiene que para saber cómo desenvolverte, para saber en qué espacios manejarte. Y para saber, o sea, ¿cómo no vas a saber qué está pasando en tu país? Y porque huir no es la solución tampoco, no es que afuera tienes mejores oportunidades, eso yo creo que ya es un mito. Sí, ya es un mito, exactamente. Sí. Pero sí creo que hay que aterrizar un poco mejor la comunicación política y sí tenemos que entender por qué ahorita es una herramienta tan fundamental, no solo en el Ecuador, en todo el mundo, ¿no es cierto? Te enteras de ahí de todo, que inclusive las personas que a mí me preocupa un poco la comunicación porque a veces hacemos opinología y no análisis. Claro. Entonces yo he visto ahora que en campañas, por ejemplo, tenemos un montón de influencers que claro, yo hago contenido, lo subo a TikTok, pero yo estoy hablando de un nicho que no conozco y tal vez me están pautando. Exactamente. Y te lanzas a eso así de manera arriesgada y hasta cierto punto irresponsable. Es como que si mañana yo les empiezo a hablar de física, yo no tengo idea, o sea, me puede interesar, pero no es mi nicho. Y aparte, y según también como sea el perfil del influencer o del comunicador, es como que si tú lo dices tan serio, con tanta severidad, tú dices como que... Tú le crees. Tú le crees, exactamente. Ese es el poder incluso malo de las redes sociales. Que hasta el otro lado, obvio. Como malinforman muchas personas. Tal cual. Eso es como... Pero bueno, nos vamos a un pequeño corte y volvemos con el siguiente tema, así que no se lo pierdan, ya regresamos. Estamos de regreso, muchas gracias por acompañarnos y estamos hablando un poco tras cámaras sobre esta responsabilidad que hay en los influencers, justamente hablando de redes sociales, de TikTok, de Instagram. Y es verdad, o sea, el poder de las redes sociales, como siempre, como todo en realidad de la vida, hay poderes buenos, poderes malos. Y ahorita en campañas o para dar mensajes y posicionar temas muy importantes, de gran relevancia, es como que ahorita los influencers podríamos decir, se abusa de ellos y de todo tipo de influencers por el tema de tener muchos seguidores, pero no de ser buenos voceros o buenos comunicadores como mencionaba. ¿Qué podemos opinar al respecto? Porque, o sea, hay un grado de responsabilidad y de seriedad de cómo tú le das difusión a un tema. Exacto, y es como lo que hablamos ahorita, es como la gente se vende y eso, o sea, al final, yo entiendo que es tu trabajo, yo entiendo que... Vives de las redes sociales. Vives de las redes sociales y está súper bien. Pero sí creo que la gente debería discernir un poquito más, o sea, porque tienes una gran responsabilidad. ¿Cuántas personas te ven? Que cuando la gente sigue un influencer es como, no importa, si me dice que eso es morado Y le creo. Y le creo, o sea, porque me gusta, sigo su contenido. Entonces como que si hay un poco, a mí me
me conflictó un montón ver cuando la gente como defiende puntos que capaz que ni siquiera los entiende. Exacto, totalmente. no, solo los repite y es como, no, o sea, por eso está mal. La gente debe ser responsable con las cosas con las que dice. Es como, es denso. O sea, yo creo que ahí parte un poco de la cultura política del país, porque yo les pregunto a ustedes si es que hacen verificación, o sea, una suerte de fact-checking, ¿no es cierto?, Claro. de la información que les llega. A ustedes les llega y ¿de dónde sacaste? De TikTok. Fuentes, TikTok. TikTok, claro. Sí, inclusive las fuentes, ¿no es cierto? Ahora yo creo que tenemos esta suerte de que tenemos la información al alcance de nuestra mano y la usamos mal. O sea, no sabemos cómo utilizarla. Eso también es un problema. Conversábamos también un poquito tras cámaras. Tal vez la persona que sabe de la información no sabe cómo sabe comunicar. comunicar, O sea, claro. son muy malos comunicadores o son muy técnicos y tienes que hacer los pasos previos, ¿no es cierto? Y tal vez esa persona no te va a decir yo me voy a lanzar 4 videos para poderte explicar el punto. Claro. Entonces, sí hay una desconexión tal vez entre el que sabe hacer buen contenido con el que sabe del tema. Claro. Y La parte técnica. o sea, no te puedes pedir que, no sé, voy a volverle a utilizar al presidente Lazo en este sentido. Mil disculpas. Mil disculpas, presidente. Pero a él le costaba ser un buen comunicador. Entonces, tal vez tenía muchas ganas, mucha expectativa, pero sí era difícil, por ejemplo, que salga estos comunicados inclusive en la televisión. No sé si ustedes se acuerdan, pero incluso estos mensajes gubernamentales ya nadie los veía. Claro, porque eran súper planos, eran súper tradicionales, eran súper Porque old era school. él hablando, él siempre, como- todo el tiempo. Ya te claro, era quemaste como la que- imagen política. Ah, perdón, Ah, pero está hablando el presidente. Cadena nacional. Ah, ya. Ah, ya. Y eso pasa mucho, de verdad. O sea, y si es que lo trasladas a redes sociales, ¿qué haces? Swipe, que es más Claro, fácil. es más fácil todavía, No, simplemente no, sigues. No te engancha, es como, es una pena, porque hay gente que tiene buenas opiniones, o sea, como que gente que nos deberíamos escuchar. No. Pero como no saben comunicar, es como, Claro. no, a ver un video de 5 minutos explicándome un tema. Es que eso también es la manera en cómo lo cuentas, porque claro, a veces te quedas viendo 5 minutos. De hecho, la gente se queda viendo películas enteras en TikTok por partes. Entonces La sería novela imposible china. que no. Por el storytelling, Exacto, porque tal nos cual. gusta el chisme. Ah, Sí, y chisme, depende, sí, depende la también como mencionando y volviendo al tema de quiénes hablan o a quiénes consumes. Es como tú decías, claro, yo te sigo a ti por tu contenido y de la nada me sales con un mensaje político. Es como que, claro, amigo, yo te sigo por bailar bacán, no porque hables de política. Así, ¿de También cuándo es acá? raro. O sea, no sé si les ha pasado, pero a veces uno está, por ejemplo, le sigues a alguien en TikTok que te gusta mucho y de pronto tiene una opinión política y sí te choca. Sí, es así como, ¿por claro. qué le estás metiendo a tu contenido algo que no es de tu nicho? Y sí te choca. Y Claro. ¿sabes qué choca más? Porque nosotros sabemos como que eso no es que se te ocurrió ayer Claro. y dijiste, "Hoy voy a hacer Entonces tú video de solamente esto", piensas es como que, ¿De dónde salió esta sospechoso. información? Entonces, yo creo que es como nos sentimos traicionados. ¿No? ¿Qué Claro. nos estás tratando de decir? Ajá. ¿Por qué me quieres vender ¿Qué eso? me quieres vender? Ajá. Porque ya no quiero. ¿Cuánto te pagaron? O sea, yo les puedo contar un poco mi experiencia cuando hago justamente contenido, y es que en ciertas cosas yo tengo que ser muy frontal también y yo no voy a ninguno de los dos lados, les trato de nuevo hacerlo más neutral. No. Aparte que tú tienes ese Y- background académico, o sea, tú tienes Claro. un respaldo de... Tu Pero contenido eso es no te, objetivo. sí, pero eso no te libra de que la gente, claro, diste una opinión sobre un tema, por ejemplo, el tema de subsidios, que yo lo analizo mucho porque fue inclusive lo que estudié dentro de mi maestría. Yo hice políticas públicas y mi tesis era sobre subsidios. Oh, wow, ok. Entonces, ¿qué te dicen? Ah, es que tú eres X, Y, Z. Ah, es que tú tienes... Ya. Claro, Entonces la ya gente te igual le como- encanta taguear a la gente. Porque además, sí entendamos que estamos en un país bien polarizado, ¿no? Entonces siempre te van a tratar de A este meter o hacia este, un lado. claro. Exacto. Si opinas diferente, no, de una eres. Es el otro, Ajá. claro. Pero hay temas y temas, por supuesto. Pero la gente no, yo siento que la gente no cacha eso, es como muy polarizada en ese tema, es como que tú tienes una opinión que pues que no seas de ningún, o sea, de ningún lado, pero quieres opinar objetivamente de un tema y la gente es como, ah, no, tú eres Tú de estás en esto. contra, tú estás Ajá, y con es como, ellos. Ajá, es no, como que no. un poquito de... De filtro. ajá, Pero o cuando sea, llegan elecciones, esa línea sí se cruza un poco, porque ya no es solo una mera opinión, ya estás en un proceso electoral. Entonces ahí es donde de nuevo las redes sociales toman realce, porque ustedes saben que el Código de la Democracia no controla el gasto electoral, ¿no es cierto? En temas de redes sociales. claro. Entonces tienes unos gastos absurdos también dentro de redes, ¿no? Y ahí te preguntas Esa un montón de pauta. cosas. Exacto, o Esa sea, pauta fuerte. pero ahí- Tú es ahí- revisas Meta y Dios mío, esos cuántos miles de dólares ahí Exacto, pautados. y te preguntas, ¿no es cierto? Como, ¿de dónde salen estos fondos? ¿Quién está haciendo la transparentación de eso? O sea, ¿quién está controlando? Así. Exacto. Y
Y eso yo sí creo que da el espacio de que inclusive el elector tenga sus propias dudas. Correcto. ¿No es cierto? Siempre Influyes, dudamos, pero o sea, sí. el influencer sí influye en el voto al final del día. Y por eso a mí político sí me interesa estar presente en redes sociales. Tal vez les meto un tema adicional que es la campaña permanente que nos deja ahora las redes sociales. Por Todo el supuesto, tiempo. siempre estamos Todo. consumiendo, siempre estamos siendo... Es que es como Absorbidos que por tienen que ser comunicación. visibles, claro. Entonces, Incluso todo- ahora te preguntas ya así como qué figuras serán los que llegan a las seccionales y ya les ves activos en redes sociales. Claro, ya que empiezan a así como Como que trabajar, le van el trabajar, perfil un trabajar, poquito ajá, y dices, como- este está como que figurando mucho, así. Ajá, este viene. Algo este quiere, viene, algo quiere. Y luego, boom, candidato. oh, no me lo habría imaginado. Ajá. ¿Cómo bailando. no me lo sospeché? El TikTok anterior, bailándome, lo debí haber dicho, pero más o menos va por ahí. Y sí creo que hay que ser un poquito más inteligentes en esa comunicación, ¿no es Ajá. cierto? Yo creo que esa es la oportunidad de que tú transmitas cuál es tu abanderamiento de causas, incluso tu ideología, para que no le confundas al elector. Lo que pasa es que aquí el transfugismo, hoy eres morado, mañana eres azul, mañana eres verde, o sea, te confunde y eso hace que no solo no te llegue el mensaje que quieres transmitir, sino muy probablemente que te pierdan la fe. Exacto, te y creen. ahí es un tema de construcción, bueno, que ahí es Todos otro temita, mienten. pero es un tema más de construcción de imagen política, o sea, tu Sí. perfil político, el cómo tú tal vez lo asientas o lo reafirmas con tu accionar, con tus ideologías, con tus ideales, con tus causas, o sea, y es como que no es como tú dices consecuente. Entonces ahí es donde ya tu perfil empieza a tambalear, por así Se ve decirlo. shady. Tal vez solo les quisiera meter el tema que a veces pensamos que, por ejemplo, TikTok es para jóvenes y esto es una total mentira. No, No, todo el O mundo. sea, mi abuelita consume TikTok. Todo el mundo Ama. consume TikTok, o sea, cadena es de oración en TikTok. Claro, los violines de las tías. Los violines de TikTok. como hemos evolucionado. Pero está para todo el mundo. O sea, yo creo que es absurdo decir esto lo estoy haciendo porque les llega al público joven. O sea, el público joven tal vez se queda más tiempo metido. Pero El mensaje o es sea, el para- mensaje es para todo el Claro, mundo. había como de 18 a 25, 32 años, creo que era la brecha, era como un 32% nomás del público de TikTok ecuatoriano. Y de ahí es como que está repartido. O sea, tienes a los re peladitos y de ahí tienes a mi mamá, a Claro. mi tía y hasta la gente adulta. O sea, obviamente todos consumimos cosas diferentes. Yamile, tú eres adulta, pues. Ya no quiero Una hablar. joven adulta. Yo soy una joven adulta. Una adulta chiquita. Ya, y es como, no solo es para jóvenes, pero creo que ahí está el el contenido que tú produces, quién lo va a consumir, porque hay un público amplio y obviamente depende a dónde quieres ir. Y el rato es el formato, creo yo, es por eso, lo del el cómo tú cuentes las cosas o digas las cosas, porque... Claro, mi abuela sí se puede quedar en un video largo, ¿no? Ella no tiene problema, no creció como nosotros en que si no te engancha, Claro. En cambio, si le quieres comunicar a alguien de 17 años, 30 segundos y ya, porque si no, chao. ni 30, pues ese más en 3 segundos, mi ñaño es una... Bala para hacer swipe, así. Y yo, ni siquiera has visto, no, es que no. Y yo, ¿qué? Horrible. Yo les diría también piensen quién está detrás de esa red, ¿no es cierto? Porque yo creo que ahí, por ejemplo, me voy a meter tal vez a la posesión del presidente Trump. Tuvimos a los agentes más importantes en redes sociales en esta candidatura, no en la candidatura, en la posesión, y eso sí es un mensaje comunicacional súper fuerte, ¿no es cierto? Correcto. No es solo como estoy aquí apoyándote, sino, oye, lo que tú consumes, lo que tú transmites, estoy apoyando a esta figura ahorita hegemón representativo importante. Y esto está pasando a la vez en toda la región. En O la sea, región, piensa en el retorno inclusive, ¿no es cierto?, de las derechas ahorita en América Latina, lo que claro, ya claro, pasó en claro. Europa. O sea, todo está bien interconectado y todos nos los están contando a través de redes sociales. Así que TikTok es una red súper poderosa. Y yo creo que más allá de crecer, que es bien fácil, si es que tú lo utilizas bien, ganas credibilidad en las redes sociales. O la pierdes. O la Claro, pierdes de una de una. las dos. Y es súper rápido perderla también, como Súper la fácil perder. confianza. Si te funan también, o sea, claro, pasan muchas cosas. Es súper fácil perder esa confianza. Es súper fácil, es súper difícil recuperar la Darla, confianza. claro. Reconstruir, ¿no es cierto? Es que aparte con esto del acceso a la información y cómo estaban expuestos, te funaron y eso se vuelve un círculo. Y es así, Y es así, o o sea, sea, como que ya funado y si yo te perdono, ya fui No yo como importa. usuario, pero el resto Pero ya el resto fuiste. ya, todo Ya lo fuiste. bueno, sí, ya.
manchado por siempre. O te lo van a recordar siempre. Y las redes sociales se van a encargar de recordártelo siempre. Y por ahí que se reviven unas cosas que te quedas, cierto que este man dijo eso. Y ahorita ya nada es oculto. Ya nada es oculto, porque todo está en Ahí. internet. Claro, todo está. Y ustedes se dan cuenta que aquello que pasó hace 15 años de pronto se vuelve a poner en tendencia. Entonces... Claro, nuestros momentos históricos en la asamblea, antes el Congreso Nacional. Yo solo quiero decir que si es que Abdalá Bucaram habría sido presidente cuando existía TikTok, o sea, habría sido... No. Un TikToker, Wow. pero Yo habría querido vivir esa campaña. de ley, la verdad. Claro, un TikToker total de cepa. Comiendo guatita. O sea, la Claro, fuerza de él hubiera sido los pobres. primeros foodies, así comiendo Claro, guatita, claro, mejor en la guatita, hueca. Guayaquil. O sea, de verdad que... Porque él la rompió comunicacionalmente con las herramientas que habían en esa época. O sea, Y- populismo total. Y la rompe con Twitter. Sí. Ahora ya, Cuando claro, ya es no un es nada, tweet, es como, ¿sabes? da Claro. risa, pero... Eso es súper interesante porque no sé si han visto que los candidatos políticos o los presidentes o los personajes políticos son bien diferentes dependiendo de la red. O sea, tú puedes ver, por ejemplo, un Rafael Correa súper como activo en X, ¿no es cierto? Y como peleando con medio mundo. Pero tú lo abres en TikTok y tiene un contenido maravilloso. Que me da cringe. Que si no sabes quién es, tú dices como, qué personaje tan interesante. Claro, pero ya ves como que es otra red social y ya, Ya entras a X y es como que ya, papito, descansa. Pero sí, pero totalmente, y es verdad. O sea, es que igual a la final, en teoría, se adaptan a la red. Es lo que yo decía, que si tú vas a hacer comunicación, tienes que entender bien la red social para que cómo te comuniques, porque todo es diferente. O sea, el contenido que va a X, el contenido que va a Instagram, el contenido que va, por ejemplo, LinkedIn, así, o sea, por Hasta, un es ejemplo. verdad, claro. Estimada red, eso Estimada en X red. es como que solo no saludas, Sí, y en claro. TikTok es otra vaina, o sea, es como story time y cosas así, entonces ese personaje es interesante, o sea, hay que decir las cosas como son. Él la sabe hacer, o sea, me da cringe todas sus cosas, pero Es súper buen comunicador. Por supuesto. Por Y- supuesto. Por eso sigue siendo relevante en las redes comunicacionalmente, pero, claro, además, pero sí. O sea, es un trabajo que también ha sido totalmente construido con todos estos años de él como personaje político. muchísimos años, pues. Pero sí. Bueno, un poco un mensaje o algo que nos quieras comentar, justamente para terminar este tema de TikTok y las redes sociales en la comunicación política, que tú le quieras dejar tal vez a tus alumnos, o pensando que tus alumnos son los futuros comunicadores políticos de nuestros siguientes líderes. Yo creo que no hay que, a ver, si tú haces comunicación política, no te puedes desapegar de lo que es la política. Entonces, para poder comunicar algo, tienes que entender lo que estás comunicando. No es solo poner una cámara, grabar y cortar el mensaje, ¿no es cierto? Claro. Tienes que entender el trasfondo y el ciudadano también. Porque si es que no sabe lo que le está llegando, se va a creer todo el mensaje que le llegó. Entonces, sí está la responsabilidad de los dos lados. Yo tal vez cerraría diciéndoles, somos igual de responsables estando como autoridades que como simples ciudadanos. Exactamente. Verifiquen, hagan una suerte de fact-checking, revisen quién es el personaje. A veces tenemos personajes que ya estuvieron ahí y de pronto regresan y decimos, qué chévere, qué interesante perfil. Y oye, tiene un background así como, Darks. wow. How dare. Sí, The how you dare. audacity. Y lo peor es que tienes buen contenido. Entonces sí les hago ahí un poco el mea culpa en sí cambiemos la cultura política, más ahora que tenemos más acceso y más información que nunca. Muchísimas gracias, Gaby, por Gracias a estar ustedes. aquí. Ha sido Interesantísimo. interesantísima esa conversación, así que espero vernos muy pronto. Súper, Gracias. muchas gracias. Gracias a todos.